El mayor caso de corrupción a nivel territorial del cual se tiene registro es el que se efectuó en la ciudad de Bogotá durante los años 2007 y 2011, aunque este en principio fue destapado en el año 2010 durante la administración de Samuel Moreno Rojas. Antes de continuar con el caso, cabe preguntarse qué es el contrato estatal y cuáles son los tipos de corrupción existentes, o cuáles son los que veremos en nuestro caso. Uno de los casos que vamos a tratar es la corrupción política, en donde el abuso del poder que se les ha confiado por parte de los líderes políticos para la obtención de ganancias con el objetivo de aumentar su poder o su riqueza. Este tipo de corrupción abarca un amplio espectro de delitos y actos ilícitos que no solo se encuentran a la hora de estar en el poder, sino antes, durante y después. Otro de nuestros casos es la corrupción pública administrativa, la cual nos habla del uso de la función pública para la obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del patrimonio público. Contratación estatal. Son actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades estatales. Estos son previstos en el derecho privado o en normas de derecho público. Y con la celebración de los contratos, las entidades estatales deben buscar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, así como la continua y efectiva prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de las personas que viven en Colombia. El particular, por su parte, al contratar con el Estado, debe considerar que al celebrar y ejecutar tales contratos, colabora con el Estado en la consecución de sus fines, así como el cumplimiento de su función social. Entre el año 2009 y 2010 se hizo en Colombia la mayor divulgación sobre un caso de corrupción que prometía con ser el más grande descubierto para la época. El carrusel de la contratación es desde luego uno de los casos de corrupción más relevantes en la historia negra de Colombia, pues sus efectos a la población bogotana han sido incontables. Este deplorable saqueo a la administración pública se caracterizó por la múltiple participación y complicidad de entidades públicas como: de las entidades de control tenemos el Consejo de Bogotá, en el control disciplinario tenemos a la Personería Distrital, tenemos también el control fiscal, en donde encontramos la Contraloría Distrital y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Todas las entidades de control fiscal y disciplinario, tanto el Consejo de Bogotá como la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación Vial y pues junto con el grupo Nule desfalcaron a la administración distrital, pues incurrieron en delitos como peculado por apropiación, cohecho, falsedad en documento público y adicionalmente en competencia desleal, en los sobornos evidentemente, y con el único fin pues de quedarse con los contratos más ambiciosos de la administración distrital. Esto generó un impacto social irreparable. Gracias a las investigaciones hechas en un principio por el concejal Carlos Fernando Galán y Diana Mejía y mediante la intermediación del senador Juan Manuel Galán, quien solicitó al distrito información sobre el proceso contractual de la calle 26, se destapó los delitos contra la administración pública. Antes de la intervención del senador Juan Manuel Galán en el proceso que adelantaba su hermano Carlos Fernando Galán, había llegado al Consejo de Bogotá una carta anónima, ¿sí?, por parte de un contratista al cual no le habían pagado 215 millones de pesos. En esta carta se especificaba que en el contrato 137 de 2007 se iban a hacer unas modificaciones en los diseños que ya habían sido efectuados por el grupo Nule. Es decir, que se iban a pagar los rediseños que en algún momento ya se habían pagado en su fase inicial y pues estos nuevos dineros pues iban a ser adjudicados al grupo Nule. Tras la revisión de los documentos solicitados por el senador Juan Manuel Galán, los cuales pues fueron efectuados hacia el distrito, se empezaron a hacer varios hallazgos, los cuales el concejal Carlos Fernando Galán pues dio a la opinión pública. Uno de los hallazgos encontrados fue el de la conversación realizada entre Germán Olano, sí, que para ese momento fungía como senador, y el contratista Miguel Nule, en donde pues se involucraban a los hermanos Moreno, es decir, al alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y a su hermano que también era senador, Iván Moreno Rojas. Adicionalmente también se involucraba al contralor de Bogotá, quien era para su momento Miguel Ángel Morales. Dentro de las investigaciones realizadas por el concejal Galán, pues se encontraron 9 licitaciones, entre las cuales está la rehabilitación de la malla vial, la fase 3 de Transmilenio,
y otros grandes proyectos de la capital. Había además una repartición entre los congresistas a través de la entrega de comisiones ilegales a los funcionarios del Estado. Entre ellos Samuel Moreno, Iván Moreno y otros grandes funcionarios como el Contralor. Este es, por ejemplo, uno de los casos de inhabilidades que encontramos en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el cual nos establece que los servidores públicos no pueden contratar con el Estado. Cabe mencionar que aunque los servidores públicos no aparecen directamente como los contratistas, estos recibían coimas o pagos ilegales por dar estos contratos a los, valga la redundancia, a los contratistas que llevaron las obras en el Distrito Capital. Desde diciembre del 2007 y hasta junio del 2010, Samuel Moreno, su hermano Iván, el abogado Álvaro Dávila y los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez se pusieron de acuerdo para cometer delitos contra la administración pública. A mediados de 2012, Emilio Tapia lo confesó todo e hizo un preacuerdo con la Fiscalía para testificar en contra de los involucrados y disminuir su condena. En la declaración manifestó que su labor en el carrusel era coordinar a los contratistas y recaudar la plata para las comisiones de los hermanos Moreno. El secretario de Salud, el señor Héctor Zambrano, me los entregó en distintos sitios en cantidades de 200, 300 millones y recibía esas comisiones y a mí me entregaba lo que le correspondía a los hermanos Moreno Rojas. Las entidades que se vieron envueltas fueron Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Caja de Vivienda Popular, Fondo de Vigilancia y Seguridad, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Salud, el Terminal de Transporte, la Recolección del Sistema Integrado de Transporte Público y algunas alcaldías locales y comedores comunitarios. Adicionalmente, en general las denuncias vincularon a Liliana Pardo, exdirectora del IDU, a los exconcejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado, Jorge Durán Silva, Ernesto Salamanca, Alfonso Parada, Wilson Duarte y Javier Palacio, a Inocencio Meléndez, exdirector jurídico del IDU, a Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de la Presidencia, a Francisco Rojas Birri, personero de Bogotá, y a otros servidores públicos de gran importancia en el Estado colombiano. Estas personas aparecieron en las denuncias porque presuntamente habían participado en la repartición y concentración ilícita de contratos en Bogotá. Aunque aún no ha sido confirmado, las investigaciones señalan que varios contratistas de los implicados en el carrusel habrían constituido un fondo privado para financiar la campaña de Samuel Moreno a la alcaldía de Bogotá. En la Ley 80 de 1993, en el artículo 8 nos habla de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar en el inciso K. Las personas naturales o jurídicas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones, a las alcaldías o al Congreso de la República con aportes superiores al 2% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. Además de todo lo anterior, se empezó a hacer evidente que los contratos habían sido adjudicados a entidades que no eran competentes, incumpliendo con el principio de selección objetiva. El problema principal de la concesión está asociado a la severa crisis que afecta al Grupo Nule, en la medida en que por efectos de la situación financiera que se venía gestando desde hace varios meses, los contratos asignados al consorcio Bogotá-FUSA, CBF, la compañía del Grupo Nule responsable de la construcción del 50% de las obras a ser realizadas por la concesión, presentan sustanciales atrasos. En esta concesión, las empresas de los Nule, además de socias, eran subcontratistas de las obras. En este solo consorcio, los Nule dejaron de amortizar anticipos por aproximadamente 68.000 millones de pesos y se quedaron con ese dinero ilegalmente, puesto que debía ser destinado a la construcción de la vía. El gran imperio financiero que el Grupo Nule había construido hasta el momento se empezó a caer cuando se evidenció el mal manejo de los anticipos,
sobre los contratos que se le habían adjudicado. Sus problemas financieros se evidenciaron cuando empezaron a utilizar los pagos anticipados de los contratos para hacer pagos de los contratos que habían incumplido, creando así un círculo vicioso en el que vivieron hasta que su músculo financiero se derrumbó por completo. La estocada final que dio por terminado este círculo vicioso que había creado el Grupo Nule se dio cuando se les solicitó que dieran los anticipos de la concesión vial Ruta del Sol, porque al no disponer de este anticipo el círculo vicioso se rompió, quedaron insolventes y se sobrevino al colapso financiero.